Aquí inicia Frente al Personaje, un programa de Global Opinion, con la conducción de Osvaldo Morocho Ampudia. Bienvenidos. Amigos, bienvenidos a la programación de Frente al Personaje. No se olviden, estamos a través de nuestras plataformas de Global Opinion, también a través de nuestras redes sociales, en Facebook, en TikTok, también nos encuentra en Instagram. Síganos, por favor, dennos sus likes, déjenos sus comentarios para seguir mejorando día a día. Aquí estamos tratando temas importantes, temas coyunturales que tienen que ver con el país, y precisamente hemos invitado al ingeniero Henry Andún, el presidente de Constructores Positivos, para conversar un poquito sobre estos temas del IVA, la reducción del IVA a los materiales de la construcción. Pero antes de topar este importante factor que tiene que tener conocimiento de la ciudadanía, quisiera consultarle algo que ocurrió en estas últimas horas y que involucra también a la ciudad de Quito y que tiene que ver con este nuevo aluvión que se da en el sector de la comuna, en el sector de la Gasca. Acordémonos que Constructores Positivos hace 2 años intervino de una forma realmente importante cuando se dio lamentablemente este aluvión que generó una cantidad de personas fallecidas, que afectó la infraestructura, que afectaron las casas. Ellos entraron de una manera muy directa, sin que le cueste nada prácticamente a la ciudad, a colaborar y también arrimar el hombro para solventar esta lamentable situación. ¿Qué piensa usted? ¿Qué es lo que ha pasado, Henry, en este sentido? Volver a tener esta experiencia respecto al tema de la comuna. Osvaldo, primero, muchas gracias por la invitación y saludos a todas las personas que siguen a Global Opinion. Un orgullo estar en este medio. Gracias. Con respecto a lo que usted me pregunta, es una pena que haya sucedido este tema después de unos prácticamente pocos meses del aluvión anterior, donde ya debimos haber estado alertados, ya se habló de las soluciones que se iban a hacer, ya se habló que no se hacía una buena limpieza, ya se habló que había que represar de mejor manera el tema este. O sea, el diagnóstico ya existe. Ya existía el diagnóstico, pero parece que la típica nos olvidamos, nos descuidamos. Y esta es una consecuencia que, bueno, hay un fallecido, lo cual es muy grave, pero no puede vivir la gente de la Gasca con esta zozobra, porque siempre que hay una lluvia van a estar pendientes de si va a haber un aluvión. Inclusive en estos días les han dicho que no salgan de sus casas, que no saquen sus carros, que no vayan a clases. No puede estar una sociedad Están así. sin agua potable. Claro, yo creo que el municipio tiene que activarse urgentemente en esto, pero no para remediar las cosas, sino para tratar de prevenir este asunto. Y yo le decía a Osvaldo, este es el tema de por qué es importante una planificación de la ciudad, la planificación, el PUG que se llama, la planificación y uso gestión del suelo, porque ahí se delimita la ciudad, hasta dónde debe llegar la ciudad, y de ahí para otros extremos ya no debe construirse más, porque se afectan a estas causas naturales del agua, y lo que estamos haciendo es eliminando la parte vegetal, porque ¿qué es lo que pasa? Cuando hay una parte vegetal, el agua se absorbe, y los árboles retienen bastante agua. Desde luego. Porque retienen mucho. Pero estas agua. son zonas deforestadas prácticamente. Claro, ese ¿no? tema. En este caso. Y ya comienzan a haber construcciones informales. Y no hay como acusar a las personas que han hecho la construcción informal, porque son gente que tiene escasos recursos. Claro, ¿y por qué se va a esos sitios? Porque el terreno es barato, porque la construcción cuesta lo mismo hacerlo en la 10 de agosto, en Amazonas, o hacerlo en la Carolina, o hacerlo fuera del límite urbano. Es el tema del costo del suelo. Y ahí es lo que nosotros siempre peleamos y siempre luchamos para que el municipio, el Estado, el BIES, utilicen el suelo de las zonas consolidadas. Aquí en Quito hay muchos terrenos del Estado donde se deberían hacer viviendas de interés social en alianzas estratégicas con los constructores, con licitaciones correctas, digamos, y resolver el problema de la vivienda. Ya, ¿usted le ve que es tema entonces de que no se tomaron las acciones pertinentes? A pesar de que me imagino que la empresa pertinente, agua potable, saneamiento, alcantarillado, debieron haber estado en el mantenimiento de estas quebradas, ¿no? Bueno, anuncian que sí lo hicieron y hay que creerles que lo hicieron, pero obviamente tienen que hacer algunas mejoras mayores, algún trato mayor, algún sistema de mayores esclusas más fuertes o más escalonadas, eso saben los expertos, pero la solución debe ser más radical, porque no puede ser posible que un barrio importante de Quito
esté amenazado por esas circunstancias. Y este tema de las laderas del Pichincha, las quebradas en este caso, deben ser manejadas más técnicamente y con mayor seriedad. Claro, ¿qué es lo que pasa, Osvaldo? La ciudad pone los límites urbanos. Luego hay unos terrenos que se llaman de expansión urbana, de futura expansión urbana. Pero ahí vienen los famosos traficantes de suelo, que comienzan a vender el suelo agrícola, a hacer lotes informales. Luego se construyen ahí urbanizaciones informales, lotizaciones informales. Después el municipio tiene que legalizarlas. Claro. Pero lamentablemente no disponen de alcantarillado. Más costo, todo esto, ¿no? Un tremendo costo por no estar planificado. Por eso es que los municipios, no solo de Quito, sino del mundo entero, porque es un problema mundial, tienen que hacer una planificación pensando en que las ciudades se densifiquen adecuadamente y usen su zona consolidada. Oiga, pero en este caso zonas consolidadas, y ahora que está funcionando ya el metro de Quito, había esta proyección del desarrollo urbanístico en las zonas de las paradas, inclusive. ¿Camina o no camina este tema? Las ideas están planteadas, el municipio sabe la solución, pero también hay que considerar que la burocracia, no importa quién sea el líder, es muy pesada, ¿no? Por ejemplo, hay un proyecto interesante, a nosotros también quisiéramos participar, que es donde era el terminal de la YEM, del trolebús. Ahí se pretende hacer una centralidad de vivienda de interés social. Ojalá se dé eso. Y hay constructores que han dicho, si el municipio lo hace, nosotros nos metemos con riesgo nuestro a hacer ese tipo de cosas. Y el tema de las zonas, las paradas... Pero son viviendas de tipo de asequibles, digamos. Claro, viviendas de interés social, VIP y BIS, de eso se pretendería. Y eso solo depende de que el municipio valore el suelo a un menor valor catastral, porque según el catastro este suelo es carísimo. Entonces, cuando el suelo es carísimo, no hay cómo hacer vivienda económica. Claro. Es la idea que, utilizando la ley de vivienda de interés social, que sí permite al Estado vender propiedades o proveer propiedades bajo el precio catastral, ahí sí se podrían hacer este tipo de urbanizaciones. Y ese es un terreno grandísimo y ojalá se haga porque ya hay el proyecto. Ahora hay que apurar, ayudarle al mismo alcalde a que la sociedad no se oponga a ese tipo de cosas, sino que apoyemos esa iniciativa. Y como le digo, hay constructores quiteños que están dispuestos a poner el hombro en este proyecto. Claro, eso es importante y hemos estado hablando también de estos proyectos con las autoridades pertinentes que esperemos se cumplan. Y el tema de la 10 de agosto y esas avenidas que están deprimidas. Ahí viene las centralidades. También siempre hay un tema, ¿no?, de que a veces las autoridades nos ven a los constructores como ávidos del dinero. Nosotros somos empresarios, obviamente tenemos que tener rentabilidad para mantener las empresas, para pagar sueldos y todo ese tipo de cosas. Y entonces se niegan a tomar decisiones adecuadas. Por ejemplo, alrededor de las paradas del trolebús, del metro, deberían decir, vean, a medio kilómetro la redonda o a 1 kilómetro la redonda, lo que ellos digan. Sí, vamos a motivar a que se construya un poco más en altura, sin, por ejemplo, cobrar muchos impuestos, muchas tasas, o sea, motivar el asunto, porque es importantísimo que esas nuevas centralidades estén pobladas, porque si no están pobladas, sucede lo que está sucediendo. No me acuerdo bien el número, pero el metro debería funcionar como 400,000 personas deberían viajar. Exactamente. Están viajando como 160,000 personas nomás. Entonces el metro va a perder dinero. ¿Y cómo logra clientes teniendo más clientes cercanos? Pues, pero si no hacen normas que incentiven de varias maneras la construcción, que se pueda edificar en más altura sin que cueste mucho, eso va a lograr nuevas centralidades. Claro, y esto propicia de que no se construya en sectores riesgosos, ¿no? Como los que se tienen en Quito, ¿no? Inclusive en los no riesgosos, porque mire, Quito ahora va hasta Machachi y ya llega a Santa Marianita, ya bajando al río Guayabamba, y está en Puembo. Imagínense, la gente quiere ir a vivir más a los valles, Cumbayá, Los Chillos, y no en Quito, porque en Quito no hay las cosas que ellos buscan afuera. Por ejemplo, tal vez necesitan más áreas verdes, necesitan más vigilancia de las cámaras, necesitan esas cosas, y eso hay que aprovechar. Hay que preguntarle a la gente, ¿por qué se va al valle a vivir? Y decirle, si se va por esta razón, yo le doy esto en la parte de consolidada de Quito. Caso contrario, la zona de la meseta de Quito se va a despoblar como efectivamente se está despoblando, y eso es una tragedia.
Hay un dato, Osvaldo, que en la zona de influencia del metro apenas se construye el 4% de todas las propiedades que se construyen en Quito. O sea, del 100% de las propiedades que se construyen nuevas, solo el 4% está en la zona de influencia del metro, cuando debería ser al revés. Pero eso tiene que hacerse desde un punto de vista económico, de que se incentive a que haya mercado, porque el constructor no es que construye donde le da la gana, el constructor construye donde la demanda dice que quiere ir a vivir, ¿no es cierto? No, Desde luego. nosotros no podemos obligarle a un cliente, venga a vivir acá, sino que el municipio, por ejemplo, debería generar más parques en estas zonas consolidadas, más seguridad, más iluminación y ese tipo de cosas. Y obviamente la gente va a valorar eso significaría un cambio radical, fundamental en Quito, ¿no? Transformando en una ciudad para vivir prácticamente. Así es. Y usted decía, por ejemplo, la avenida 10 de agosto. Hay tantos edificios que podrían servir para vivienda. Esto es factible. Y terrenos también. Hay terrenos, hay edificios que están abandonados, ¿no? Lamentablemente, si usted se sube a un edificio alto, digamos, por la Patria, un poquito más hacia el norte, y usted ve hacia abajo, hay un montón de lotes vacíos, hay casas abandonadas. ¿Y por qué la gente no va a vivir allá? Porque cuando uno hace el número de hacer una construcción, no le da el número, punto. Entonces, por eso nosotros decimos al municipio, por favor, piensen en que no es que queremos ganar más plata nosotros, lo que queremos es hacer construcciones que sean vendibles, ¿no es cierto? Por ejemplo, si usted va a construir un edificio de la Colón hacia el sur, digamos, entre la Colón y la Patria, obviamente es un segmento que quiere pagar menos por ese asunto. Entonces, el municipio tiene que incentivar que ahí se pueda construir de una manera más económica, porque eso va a motivar a que la gente repoble Quito, porque Quito se está despoblando en la meseta y eso es muy malo para la ciudad. Claro, están saliendo más a los valles, ¿no? Se están yendo más lejos. El impacto ambiental, se imagina lo que es eso, transportarse 1 a 2 horas todos los días, la afectación al ambiente es tremendo. En todas las ciudades importantes del mundo, la idea es que la gente prácticamente camine a la parada del metro y luego camine un poco más. ¿Y esta propuesta la conocen en la administración? ¿La conocen los concejales? Porque de eso debemos estar hablando en este momento. Sí, con el alcalde hablamos, con los responsables de territorio hablamos, están conscientes que esto hay que hacer. Por lo menos ahorita sí hay una conciencia de que sí, por ahí es el camino. Pero yo creo que ahí se complica un poco cuando ellos tienen no sé, esta preconcepción, decir, pero si yo incentivo, van a ganar más plata. No se trata de ganar más plata, se trata de abaratar los costos, porque no es que es un constructor que hay en Quito, hay 500 constructores que están ahorita construyendo en Quito, hay más de 400 proyectos. Entonces, el tema es que tiene que generarse competencia para que bajen los costos, eso es todo. Pero eso no está sucediendo en la práctica, aunque sí nos han ofrecido, y eso por lo menos hay un acuerdo en la filosofía en este caso. Ahora lo que hay que hacer es solamente está escrito lo que dicen, en el verbo. Lo que decimos usando el Excel, del Word hay que pasar al Excel, o sea, de las palabras hay que pasar a las acciones. Oiga, el Quito, dentro de este ámbito por ejemplo, de la participación del sector privado, ¿es factible? Los proyectos que se presentaron, la concesión de la Simón Bolívar, ¿se puede hacer o no se puede hacer eso? Se puede y se debe hacer. Por ejemplo, la concesión de la Simón Bolívar, la concesión de la Ruta Viva, tiene que hacerse urgentemente, Osvaldo. El ciudadano va a protestar porque nos cobran, a todos nos duele pagar 25 centavos o lo que sea por peaje, pero yo creo que una Simón Bolívar, con ingresos, con una contratación de este estilo, van a disminuir los accidentes. Desde luego. Claro, es que de eso se trata, ¿no? Y vienen mejores controles, manejan empresas profesionales que saben cómo hacer este tema. Y entonces, ¿cuánto cuesta un accidente? ¿Cuánto cuesta 1 hora de tráfico esperando? Eso nos cuesta mucha plata a los ecuatorianos. ¿Cuánto cuesta caerse un buen bache? ¿Cuánto le cuesta reparar su carro? Entonces, los ecuatorianos tenemos que estar conscientes que si queremos buenas carreteras, hay que pagar un peaje porque el país no tiene recursos para eso. Por ejemplo, la Ruta Viva, yo por mis funciones traigo bastantes extranjeros aquí al Ecuador y para mí es un orgullo,
mostrar este aeropuerto que es maravilloso. Luego la ruta viva también es un orgullo y se pasa por la zona de Cumbayá, es lindísimo y todo eso. Pero ahora ya hay baches en la carretera. Ya la carretera está irregular. Pero está previsto instalar un peaje ahí, ¿no? Claro, pero que le posibilite mantener esa vía. El alcalde ha dicho que y hay que apoyar ese asunto, ¿sí? Hay que apoyar ese tema y si hay que pagar peaje, habrá que pagar peaje, pero el ciudadano tiene que entender que es una muy buena inversión. Tiene oposición, digamos, ¿no? Sí. Puntos de vista y puntos de vista el tema de la Simón Bolívar. Pero entremos también en materia de lo que era el objetivo de esta entrevista. El gobierno decide, en este caso, para incentivar la construcción. Todos sabemos que el tema de la construcción es un generador automático de empleo, de reactivación económica, porque abarca diferentes sectores, ¿no? No solamente es que están construyendo el edificio, sino que tiene todo alrededor de ello, hasta la comida que se sirven los obreros. Decidió bajar el IVA en los materiales de construcción. ¿Cómo es este tema? Este tema tiene mucha cola. Sí. Primero tenemos que acordarnos que nos reunimos con el entonces candidato, que ahora es presidente, Daniel Noboa. Nos reunimos con constructores, con obreros. Fue una reunión bien bonita porque inclusive hubo un aguacero, nos mojamos todos, pero fue muy bonita. Y ahí se le planteó que había una injusticia con la construcción, porque los constructores compraban todas las cosas con IVA y no vendían con IVA, sino que tenían que ponerle el valor del IVA en la construcción. Entonces se encarecía la construcción. Se encarece, porque claro. en todos los negocios, Osvaldo, en todos los negocios, si una persona hace un vaso, paga IVA por las cosas que compran para hacer el vaso y cobra IVA cuando vende el vaso y solo le cuesta el IVA de la diferencia, por eso se llama impuesto al valor agregado. O sea, solo es el impuesto al valor agregado que hace la fábrica que hace el vaso. Pero en la construcción era todo el IVA, se iba al costo. Entonces, ya se hizo 2 leyes, que eso tiene que estar claro en la ciudadanía, son 2 leyes que hay. La una que es la devolución del IVA. Ahí no importa si el IVA es del 15 o el 5 o el 12. ¿Esto qué quiere decir? Que si una persona, un ciudadano como usted o yo, construimos 1 o máximo 2 viviendas por año, tenemos derecho a la devolución del IVA. Si una constructora hace un proyecto inmobiliario, hace galpones, hace oficinas, hace este tipo de cosas, tiene derecho a la devolución del IVA. ¿Qué quiere decir? Que recopila todas las facturas de lo que compró, sea cemento, hierro, vidrio, cerámica, lo que sea, y al fin de mes dice, vea, yo he pagado esto de IVA, devuélvame. Tiene que cumplir 2 requisitos fundamentalmente. La una, inscribir el proyecto en el MIDUBI, que ya salió el reglamento, que se ve que es un reglamento bastante fácil de completarle, y luego tiene que ser esta obra, tiene que tener un permiso de construcción, que es lógico. O sea, legal. Tiene que ser un proyecto legal. Tiene que tener los planos y todos los permisos pertinentes. Y eso es bueno, porque la gente construye informalmente, porque teóricamente sale más barato. Nosotros somos la teoría que es más caro, porque es una construcción mal hecha, en un buen sismo se va a caer, entonces es carísimo. Pero acá ya se va a incentivar por la devolución del IVA, les va a gustar, entonces se va a formalizar. Entonces, esa es la una devolución del IVA, que el SRI todavía no saca el reglamento cómo nos va a devolver el IVA. Luego el gobierno en una siguiente ley dice, ahora voy a tratar de ayudar a las personas que hacen ampliaciones, las personas que hacen remodelaciones, y voy a bajar el IVA a los productos de la construcción. Y se generó una expectativa tremenda que se iba a bajar. Así fue, claro. Y lamentablemente yo creo que en la anterior hay que aplaudir al gobierno, pero en esta sí hay que decirle, yo creo que hizo malas cosas. En la primera, en la que devuelven el IVA. La devolución del IVA es una muy buena acción que al final le beneficia al usuario final. Claro, le va a salir más barata vivienda la obra. Más barata, ¿no? Claro. Pero en la segunda, después de tanta expectativa, salen al final de cuentas una lista de 18 productos que se resumen en 2 productos, que son las varillas de construcción, las delgaditas, las de 8, 10 y 12 milímetros, y el cemento y sus derivados. Es lo único que se cobra IVA 5. Entonces ahí la gente sí ha quedado decepcionada porque esperaba muchos más productos, porque hay muchos más productos. O sea, no está pintura, no está pintura, no está vidrio, no está aluminio, no está cerámica, no están pisos, no están cosas de madera, no está nada. Entonces eso sí le complica un poco. Entonces se limita lo que podría significar una obra gris, en este caso. Una parte nomás de la obra gris. Y es poquísimo, eso no, en la incidencia del precio total no es la gran cosa. Es los acabados donde, si usted considera, donde hay más costo. Claro, si usted considera con el costo del suelo, suponiendo que es una casita informal y todo eso,
el ahorro va a ser del 1.5%, que es prácticamente nada. Entonces, nosotros consideramos que el gobierno ahí está equivocado y tiene que generar más productos para la construcción, pero con un tema que hay que tener en cuenta, que la persona que produce estos bienes va a vender con el 5% del IVA el producto terminado. Pero sus insumos y materias primas también tienen que venir con el 5%. Claro. Porque ahí hay un problema. Si no, paga el 15%. Claro, o sea, por eso es que no salieron más productos. ¿Por qué no pusieron más productos? Porque dijeron, estos señores van a comprar insumos para hacer, digamos, la mesa de madera, una cosa de madera, compra con el 15 y tendría que vender la mesa con el 5, entonces perdería 10 puntos. Y es por eso que el gobierno solo se retuvo en estos 2 líneas de productos, donde también les baja las materias primas al 5%. En ese caso de la varilla y el cemento no hay problema. Pero el resto de productos no se pudo implementar este asunto. ¿Por qué? Porque la ley estuvo mal hecha desde un inicio. Ya, pero en este caso, ustedes como constructores positivos le están pidiendo al gobierno que amplíe, que reconsidere tal cual salió en este caso el decreto. Claro, nosotros lo que pedimos siempre es que considere que la construcción está en crisis desde hace varios años y que que hay que buscar muchas maneras para activar la construcción, no solamente el IVA, hay muchas otras cosas, pero tiene que hacerse bien hecho para que sea práctico, ¿no? Porque yo creo que, por ejemplo, dar un ejemplo nada más, pintar una casa es una cosa que todo el mundo quiere hacer, y si a usted le dice, verá, le va a costar 10% menos, uno se va a animar más. Se anima, claro. Pero usted pinta una casa y al maestro y a sus ayudantes les da trabajo para 2 semanas. Entonces genera empleo, pero enseguida. Yo creo que el espíritu del gobierno, del presidente, era fomentemos la remodelación, más empleo, pero con dos familias de productos no se logra esto. Tiene que hacer con más productos. Es decir, sí que nosotros queremos entrar en el plano de una remodelación, por ejemplo. Allí no cuenta. No hay la baja del IVA. Solo baja el IVA en las varillas y en los productos derivados del cemento, en una remodelación. O sea, si usted va a hacer una construcción de una habitación, sí le va a beneficiar. Pero, ¿cómo tengo que registrarme en este caso? No, compra el IVA en las ferreterías. Usted va ya está. Ya el IVA en la ferretería está con 5%. Esas varillas, de 8, 10 y 12 milímetros. Y los productos de cemento, el hormigón, los morteros ya están con 5%. Si quiero hacerme un cuartito más. Usted va y compra con 5%. Ya, 5%. Pero si usted quiere remodelar, digamos, cambiar de piso, cambiar las luces, pintar esto, ahí no tiene nada de ventaja, ahí sigue el 15%. Ahora, ¿el 15% les va a afectar a ustedes en el ámbito de lo que significa la proyección de construcción de vivienda y de venta de vivienda? En el tema no deberían, porque supuestamente vamos a pagar el 15%, pero nos va a devolver el Estado cuando son nuevos proyectos. Sí, la primera ley, sí. Siempre y cuando nos devuelvan, pues, y sea rápido, porque si va a pasar que el SRI no devuelve la plata, entonces no quedamos en nada. Tiene inconvenientes el SRI, va con los adultos mayores, no les entregan la devolución del IVA, no les hacen oportunamente. Nosotros aspiramos a que se cumpla la ley que dice que en 90 días tiene que devolverse el IVA, sí. Entonces, si se devuelve el IVA en 90 días, entonces ahí sí se va a sentir que sí hay un beneficio para el que hace viviendas nuevas, que hace edificios nuevos, fábricas nuevas, porque sí va a poder recuperar eso, pero no recupera para beneficio de él, sino del dueño de la casa, pues es el que se va a beneficiar. En este ámbito, con estas medidas que en cierto modo la segunda es casi menos que a medias, ¿no? En ese aspecto que hubiese sido plausible que sea un poquito más con otros tipos de productos. ¿Se va a recuperar el tema de la construcción? No, esto es una cosa muy pequeña. Es que la construcción tiene muchos actores, ¿no? El principal actor es la tranquilidad. Porque una persona cuando se endeuda una vivienda está teniendo una deuda de 25 años, pues, ¿no? Entonces la persona no puede estar comprando una vivienda cuando dice, vea, el país está en crisis y probablemente usted pierde el trabajo. Uno no piensa en comprarse casa, piensa en decir, oye, pues, ¿qué hago si me quedo sin empleo? Entonces la primera es generar una tranquilidad en el país, dar certezas en el país que no esté con estos sobresaltos. Nosotros, acuérdense que veníamos creciendo los últimos semestres cuando vino la muerte cruzada, boom, otra vez se cambió el tema, sí. Y que van a venir las elecciones imprevistas, otra vez se paralizan las cosas, porque las personas viven en incertidumbre, no solo los que tienen empleo, sino los que tienen sus negocios, ¿no? Sus negocios chiquitos, medianos, grandes, dice, ¿qué me va a pasar? ¿Qué gobierno vendrá? ¿Con qué políticas vendrá? Como es una incertidumbre en este país, entonces la gente se retiene.
Pero hay que hablar también cosas beneficiosas. El país está más tranquilo, está más seguro, entonces ya comienza también a activarse ciertas poblaciones que estaban... Pero ahora se necesita reactivación económica. Claro. O sea, más empleo, gente que tenga su trabajo esta es una rueda, formal, ¿no? Afiliación al IES, claro. Que el IES también le meta recursos. Esa es la otra cosa que decir. La una, primero es que las personas estén tranquilas con sus ingresos, es decir, que su empresita, su microempresa o su empleo esté más o menos seguro. La otra es los créditos. Ahí hay un tema importante, Osvaldo, porque las tasas pasivas en el mundo han subido muchísimo. En el Ecuador también, uno cuando va a ahorrar plata le pagan bastante interés, pero significa que la tasa cuando uno pide préstamos también está subiendo, está complicado el asunto. Pero ahí nosotros sí exigimos al BIES que tiene que activarse. Es inaudito que el BIES hace algunos años prestaba 1.000 millones, 1.200 millones de dólares para créditos hipotecarios. En los últimos años han sido 500, 400, 600 millones de dólares. Y eso sí es tremendo, ¿no? ¿Cómo es posible que el BIES no fomente, no estimule los créditos hipotecarios? Porque en el momento que se estimulan créditos hipotecarios va a generar más mano de obra. Y el rato que genera más mano de obra ocupada, va a tener más afiliados. Pero de pronto no existe la demanda. No, sí hay la demanda. Por el tema que le dije yo del trabajo, pues el trabajo formal. El BIES tiene que también asegurarse, ¿no? No, lo que pasa es que el tema es que el BIES yo creo que tiene una política errada porque estimula el crédito quirografario. El de consumo. Claro, entonces verá lo que está pasando. Va un ciudadano, se emociona por un departamento, por una casita y hace la promesa de compraventa. El banco le analiza su historial de crédito y dice, sí, usted califica. Y le dice, usted cuando vaya a comprar la casa, sí está calificado. Y hace la precompra, digamos, o sea, la propiedad. Cuando pase el año y medio que se acaba la propiedad, va el ciudadano al banco a decirle, présteme la plata. Le dice, ya no le puedo prestar. ¿Por qué? Porque usted se endeudó en créditos quirografarios. Entonces ya no es sujeto de crédito. Usted pidió créditos para la televisión, para el celular y lo que sea. Es un problema de la cultura ecuatoriana que no ahorramos plata. Por eso nosotros creemos que el BIES, siendo un banco de todos nosotros, un banco grande, el más grande que hay en el país ahorita, debería también ayudar a fomentar una cultura de ahorro. Y no, ahorita fomenta la cultura del consumismo. Claro, ¿qué tan importante es, por ejemplo, la educación financiera, ¿no? Claro. En este momento. Usted podrá creer que los créditos quirografarios, que son para el susto, digamos, pero está bien que sea para un problema de salud imprevisto, aunque no debería ser porque usted está afiliado al Seguro Social, pero es para eso. Otra cosa, para estudios también está bien que se invierta, claro, ¿no? Pero si usted hace una estadística, nosotros hemos hecho encuesta a nuestros empleados, y es para pagar al chulquero, para pagar tarjetas de crédito, para pagar celulares, son deudas de consumismo. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Que los créditos quirografarios, estos que yo digo que son para comprar estas cosas del apuro, antes eran del orden de 1.200, 1.500 millones, Osvaldo, ahora es 4.000 millones de dólares. O sea, no es que el BIES no tenga plata, el BIES todos los meses recauda mucha plata, claro. Nosotros tiene que rápido prestar para ganar intereses, ¿no es cierto? Porque el BIES no puede guardarse la plata en el bolsillo. Entonces, es a través de créditos, pero da créditos quirografarios que no fomentan empleo. Normalmente es para comprar cosas importadas o no fomentan una mejor calidad de vida del ciudadano, porque mejorar la calidad de vida de un ciudadano es una vivienda propia, pues no. Una vivienda donde usted pueda tener su dormitorio para su hija, para su hijo, y tengan donde hacer mejor los deberes. Es un patrimonio, ¿no? También y sobre todo, que se tiene en ese caso. Sí, Osvaldo, pero hay estudios internacionales que dicen que una buena vivienda genera buena salud, genera buena educación, genera unos buenos valores inclusive. Pero si imagínense, más de 500,000 hogares en el Ecuador viven en hacinamiento. ¿Qué quiere decir hacinamiento? Que viven más de 3 personas por habitación. Entonces, ¿usted cómo puede esperar con ese hacinamiento que los niños estudien mejor, que los niños crezcan mejor, con mayor salud? Ese es un problema de la vivienda gravísimo. Y pues que en todo el mundo, todos los países fomentan la construcción de la vivienda. ¿Ecuador es deficitario en la vivienda? Estamos así muy lejos de llegar a la meta. El tema es gravísimo. Hay varias cifras, pero de las que yo más creo, unas que se calculó con el BID, es de que en el Ecuador hay un déficit de 600,000 viviendas, de las cuales 500,000 son de los estratos más populares, o sea, la gran mayoría, obviamente. Y además hay 500,000 hogares
que viven en hacinamiento. Luego en el Ecuador hay dos números, ¿no? Yo tenía un número de 115.000 nuevos hogares cada año. El número que sacaron, creo que en Midubi es de 85.000 nuevos hogares cada año. Pero nosotros no hacemos 80.000 viviendas cada año, hacemos 40 más o menos, es decir, O sea, el déficit sigue subiendo sigue subiendo el déficit habitacional. Así es. Bueno, son temas que los seguiremos conversando, Henry. Agradecido por su presencia. Gracias Osvaldo, y ojalá me invite más porque hay que comenzar a trabajar en cómo ir solucionando, qué propuestas tenemos los constructores positivos para ir resolviendo estos problemas. Gracias también al ingeniero Henry Yandún, el presidente de Constructores Positivos, aquí en la programación de Frente al Personaje. Ya saben ustedes, síganos en nuestras redes de Global Opinion, síganos en nuestras redes sociales igualmente, dennos sus likes, ubiquen sus comentarios, nos ayudan muchísimo para seguir mejorando. Vamos a hacer un pequeño paréntesis, ya volvemos para hablar de temas de seguridad, de justicia, de lo que está pasando en el país. Usted está viendo Frente al Personaje por Global Opinion. Enseguida volvemos con más. Estamos de vuelta con Frente al Personaje por Global Opinion. Volvemos con la programación y abordemos un tema que también es importante y que se viene dando en estos últimos días, en estas últimas horas, y que se refieren específicamente a este tipo de comparecencias dentro de los casos metástasis, de los casos purga, que se están dilucidando ya a nivel de la justicia, a nivel de las cortes. Para hablar de estos temas, tomando en cuenta que ya hay testigos que están siendo protegidos, que han anticipado sus testimonios, para hablar del tema hemos invitado al ex magistrado juez de la Corte Suprema de Justicia, el doctor Gonzalo Silva Hernández, con quien vamos a abordar sobre este tema como lo estamos indicando. Doctor, gracias por estar aquí presente. Muchas gracias por la invitación. Del personaje. Muchas gracias por la invitación. Un saludo cordial a toda la ciudadanía. Desde su punto de vista, de su experiencia, ¿cómo se puede catalogar lo que está pasando con estos testimonios anticipados, en donde hay algunas delaciones, hay situaciones que se están generando, inclusive que se están involucrando a otros actores que podrían estar implicados en estos casos, que involucran corrupción, que involucran delincuencia, doctor? Mire, algún momento leí y aprecié en televisión una película que se llamaba Testigo de Cargo, en donde un viejo abogado penalista retirado inglés pues recibió la visita de una señora que dijo que es inocente y se disfrazó con varios atuendos para engañarle al juez, y como que es otra persona la que estaba interesada en averiguar sobre el problema de la principal, que era ella misma. Y al final de los finales salió esta que era responsable como absuelta. Y después la ejecutaron, por supuesto. Entonces, como corolario es, mientras uno más tiempo transcurre en esto, más enseñanzas aprende. Y esto es el ejemplo actual para el caso Metástasis. La señora Salazar, Mayra Salazar, se avanzó a exponer públicamente y luego solicitando a la señora fiscal para que ella insinúe al juez, señale día y hora para que rinda su testimonio anticipado, que no era tan procedente porque ella quería que proceso abreviado no existía, cooperación eficaz tampoco, bastante difícil, pero se hizo entregar la calidad, y ostenta la calidad, de testigo protegido. Allí sí puede. Ya. Mire usted cómo le cambiaron. Allí sí se puede hacer un testimonio anticipado. No solamente una cooperación cooperación eficaz, sino eficaz, que puede exactamente acudir
al 491. Entonces, lo que está haciendo Mayra Salazar es una cooperación eficaz, entonces. Está manifestando. Pero ¿cuál es el objetivo? Exacto. Que le reduzcan la pena. Tiene que confrontarse, no porque uno declara o rinde su testimonio anticipado ante todas las personas, pues dice lo que quiere y se acabó. No. Tiene que confrontarse estas expresiones o este testimonio rendido jurídicamente o judicialmente a la verdad de los hechos. Entonces allí sí, pues tal persona participó en esto, de esta otra manera. Aquí están las pruebas. No como decía la señora, señor juez, le solicito que oficie. En el campo penal no hay oficios de los jueces, porque estamos bajo el sistema dispositivo acusatorio en el cual las partes procesan la información o la fiscalía obtiene sus recaudos. Pero no es solicito, señor juez, oficie. O sea, recién quiero probar lo que no he probado nada. Eso no procede. Por esto es que Pero entonces que hay un procedimiento equivocado de la fiscalía. Eso de inmiscuir a tantas personas sobre muchos hechos, un abanico completo, y no delinear una estrategia y metodología para imputar, atribuir responsabilidad sobre estos hechos a determinadas personas con estas pruebas, esto va a ser un fiasco. ¿Y por qué? Porque el juez, previo, la cooperación eficaz solamente puede solicitarse en el proceso abreviado cuando es del caso, y todo esto tiene que solicitarse solo hasta antes de que termine la instrucción. Estamos a 10. Por eso es lo que están ahorita acelerando toda esta situación. Entonces, pero un juez puede aceptar o no la insinuación. Así sea de la fiscalía, porque es un ratito. Si usted aquí no existe ninguna prueba sobre estos particulares que la señora ha dicho, o responsabilidad, no sé qué. Pero de pronto dentro de la opinión pública ya se da como hechos verdaderos, pues lo que dice en estas delaciones de Mayra Salazar. Es que lamentablemente, cuando existe presión social, presión económica y presión política, o para hacer daño a estas presiones políticas, económicas o sociales, es un desastre el procedimiento. Es un desastre el procedimiento. Por esto es que siempre los jueces, al menos los que hemos tenido esa opción de participar en la judicatura y de juzgar y sentenciar varias veces en delitos, pues nos hemos preocupado de que el testimonio sea tan evidente que haya el convencimiento certero de que su prueba testimonial está debidamente acreditada entre el delito y responsabilidad. Yo mismo puedo decir sin nombres a mucha gente acusada de homicidios, absolví. Porque no había pruebas. Exactamente. Ahora, ¿cuán certero es, por ejemplo, este testimonio anticipado? Dice las cosas en lo que ha pasado, sus relaciones, la señora Salazar, pero después se acoge al silencio, no acepta repreguntas de los abogados de quienes están involucrados en estos hechos. Muy importante su interrogación. Mire, cuando uno solicita un testimonio anticipado, implica de que va a decir todo. Sin embargo, de que existe disposiciones constitucionales y universales, Pacto Internacional, derechos humanos, todo, existe un montón de disposiciones. Y el Código Orgánico Integral Penal así lo estipula, de que en el testimonio anticipado, como es sin juramento, en otros casos con juramento, pues tienen que reunirse todas esta clase de requisitos formales. Vuelvo a repetir, hechos a comprobarse o comprobados y responsabilidad atribuida. Si no existe esto, mire usted, la señora Salazar dijo más de 2 horas en declaración, porque estuve pendiente de la declaración. Primero no lo hizo tan de frente. Lo hice frente sin duda a algún frontón. ¿Por qué lo digo esto? Por la experiencia que se tiene. Es muy difícil que un testigo procesado con la presión que tiene
Pues se acuerde días, horas, lugares, hasta los cordones que usaban los zapatos. No. ¿Es un testimonio que fue preparado? Es un doctor? testimonio preparado y recontra preparado, con la salvedad de que no pensaron quienes prepararon que las consecuencias iban a ser funestas de su testimonio. Funestas. Algún momento, es uno de los escritores del derecho procesal penal, como Francisco Pizzi, decía, el peligro de encontrarse testigos complacientes hacen que los jueces y los magistrados deban acudir a otra clase de pruebas para la confrontación de la realidad y la aplicación de la justicia. Así lo han escrito. Pero eso le corresponderá al juez, ¿no? Por supuesto. En ese sentido. Un juez va a decir, muy bien, aquí está toda esta documentación, sí, pero yo no creo en esto. Indíqueme las otras pruebas. No porque digo yo esto, se acabó el problema. Entonces, toditos estos testigos que van como testigos anticipados, tanto en cuestiones sexuales, de cuestiones de mujeres, todas lloran. Todas terminan llorando. Todas. O sea, es ya normal eso. Y al menos en cuestiones de connotación en mujeres o sexuales o de niños, etc., incluso las psicólogas ya le dan el papelito antes cuando ella se sienta. O sea, saben que va a llorar. Esto es una vergüenza que algún rato tiene que acabarse. Entonces, la señora Salazar complicó a varias personas de la farándula, que son involucró, pues no. Y dio con nombres y apellidos. Vea que está la señora Carolina Jaume. Que mire, la señora Jaume compareció, caramba, con una valentía suficiente, a sabiendas de que su realidad tiene que ser respetada también. Vino a Quito y dijo, sí, esta tarjeta, yo no te he dado. Se desvinculó prácticamente, esto ¿no? es una libretita doméstica en la que está anotada, si puedes ayudarme con esta cuestión. Así se evidenció. Y eso es todo. Entonces esa libreta no sé qué contenga, pero... Ya está pues publicada de que son cuestiones domésticas, no sé. ¿Dónde está la prueba material de un delito del cual se está investigando como delincuencia organizada? Sin embargo, también se avanzó. Había mucha expectativa, doctor, porque decían que en esa oficinas, estaban en los restaurantes escuchando las grabaciones. Pero una porque decían que en esa libreta iban a estar... los nombres de tal... y uno a otro le preguntaba, ¿estabas en esto? Tal vez tuviste alguna relación, te preocupaste, interveniste en esto. Por si acaso llamaban los abogados. Por si acaso no estás en los chats de Mayra Salazar. Los abogados llamaban. Yo llamaba porque no estaba metido en esa cuestión, pero es raro que me pongan también. Pero en el fondo del mar, ¿cuál es la consecuencia de esto? Un fiasco. Fue al suelo ese testimonio. Entonces, ¿qué va a pasar? Que Yulexis Coca, una señorita guapa como se les ve, y al otro también más guapas todavía, cuando llamen a declarar, porque tendrán que llamarles a declarar. ¿Eso es obligatorio? Pero por supuesto, porque están nombradas porque la irrenunciabilidad que le impone a la fiscalía convocarles, va a decir, le conocen a la señorita, si usted estuvo ahí, por suerte va a decir, ¿cuándo estuvo loca? He estado contigo. En algún momento. Sí, pero nada de esto, punto. Y hay otros delitos que no se investigan, o que quieren investigar después, cuando ya sea muy tarde. ¿Cómo qué delitos? Por ejemplo, ¿qué delitos, que tal persona tiene tanto dinero que no tenía nada, era tan yucha como la Pepa de Guava, y ahora tiene carros de alta gama, departamentos. A ver, ¿qué ha hecho la UAFE? ¿Dónde está una apertura de una indagación si es que es sobre el 2014, dónde está una apertura de indagación de un enriquecimiento privado injustificado? ¿Dónde está, si es que era entrada pública, un enriquecimiento ilícito no justificado? ¿Dónde está? O sea, no hay nada. Todos estamos juzgando con que esto pasa y esto otro pasa. Nos están entreteniendo con juegos de niños y le están haciendo tanto daño a esta causa que cuando recién se inició dije, caramba, si es que hay evidencias de esto, es un asunto muy importante. Claro, era complicado. Pero, ¿no? por supuesto. Ahora, pero ¿usted le ve que esto puede quedar en nada, doctor? Si es que no se prueba lo que está diciendo la señora Mayra Salazar, ¿a dónde conlleva? Mira, los implicados. La señora Jaume ya dijo que no la conoce. Son 50 o 60 personas. Procesalmente hablando, orgánicamente hablando,
va a ser bastante difícil que en un año este juicio se termine. Imposible. Imposible. Me avanzo incluso a manifestarle que ni la misma señora fiscal general estará en la audiencia final. Por el tiempo, por los tiempos, La fiscal, por la cantidad. ¿La fiscal estará hasta abril, mayo? Puede hasta, creo que está 3, 4, 5 de abril, o sea, un año exacto. Pero 6 meses antes ya sabremos cuál es el nuevo fiscal. En 3 meses, 4 meses ya sabemos del problema político. Más grave todavía. Y con estas pruebas, hasta ahora probablemente tenga otras. Pero hablo de esto, de ese testimonio, que es la cereza del pastel, que creyeron que era otro caso muy bonito, como la señora Martínez en el caso de Arroz Verde. Igualito creyeron. No, se les fue al suelo. Mire usted, cuando se copian procesos que han llevado y conllevan connotación, pero desgracia posterior, me refiero cuando hablo de desgracia posterior, cuando se vuelve a cero todo el proceso, porque ha sido mal conducido, llevado o decidido, las consecuencias son funestas. Mientras tanto, se ha hecho pedazos a mucha gente. Juzguen a tanto sinvergüenza, a tanto ganapán, a tanto delincuente que sí está incrustado, no solamente en la función judicial, en la función pública, etc. Porque es una delincuencia organizada. Así es. Delincuencia que viene esta tipicidad desde el año 2014, recién. Doctor Gonzalo, ¿estamos asistiendo a un show mediático en este caso? De la señora Salazar, sí. De señor Angulo igual. O del otro señor que declaran. Le entregamos al general tanto. Qué fácil, 200, 300 mil dólares. ¿Será cierto o será mentira que se defienda? Pero así tan fácil a la ligera. Se tiene que probar, claro, ¿no? En este, que a un abogado de la corte y después mano derecha de Terán, como un doctor Palacios, en el Consejo de la Judicatura, que le entregaron 10 mil dólares y entregaron a la mamá. ¿Será que le probaron o no probaron? Tendrá que probar eso, que han entregado o no le han entregado. Pero este muchacho ya está queriendo él solicitar o quiere solicitar una cooperación eficaz para ser un delator en contra de su patrón. Eso es detestable. Sí, desde luego, pero doctor, eso permite la ley, pues. Así es. Así son nuestras leyes. Entonces, sí, así es lamentablemente. Como también es lamentable que existan disposiciones legales para las cuales los abogados pueden acudir en recursos o en acciones de protección o en habeas, y se les juzgue después porque son parte de la delincuencia. Eso es injusto. Yo protesto como abogado. Yo no he participado en esas cuestiones. No he presentado jamás en mi vida un proceso abreviado, al menos que yo recuerde, o de cooperación eficaz. Nunca. He cuidado mucho la imagen sobre estos particulares. Porque además de que son inmorales las decisiones judiciales, son inmorales la tipicidad de estos delitos, porque están contrarios a las disposiciones de convenios internacionales y la Constitución. Nadie puede autoincriminarse. Ahora, doctor, ¿hasta qué punto también dentro de esta cooperación eficaz, y ahora ya vemos que el otro implicado, Daniel Salcedo, al igual que este abogado que usted ya lo está señalando, quieren ampararse en esto, pues en la cooperación eficaz? Para que les rebajen la pena. Para rebajarles las penas. Pero siempre y cuando comprueben los hechos. Ya, pero ¿cuán creíbles van a ser, digamos, sus testimonios? Pues, primero doctor, yo participé, el señor Salcedo. Salcedo es un dice proscrito, que, pues. Primero él tiene sentencias ejecutoriadas, creo yo, y mayúsculas. Segundo, él participó en el problema de la venta de los fármacos en tiempos tan graves como fue de la pandemia. Estos miserables no tienen perdón de Dios ni de la ley. Y están libres de un montón de gente que también participaron en esto. ¿O acaso fue uno o dos? Fueron un montón y millones de dólares que disiparon de nuestro peculio en contra de la tranquilidad de un pueblo. Vendían los productos a precios sobre 600, 800 y $1,000 cada uno, que no sabemos si fueron hasta falsos. ¿Cómo se llama? Las mascarillas. Las mascarillas vendían hasta en $12 cada una. Y sin embargo, en aquel tiempo, señor licenciado, se descubrió que enviaron un container de mascarillas del Ecuador
¿Dónde está ese juiciecito? ¿Y quién lo hizo? Pregunto a la fiscalía. Hay temas que hay que investigar. Caramba, si queremos abrir la caja de Pandora, hay un montón de hechos escondidos. Ahora, se olvida de las fundas de los cadáveres, doctor. Ay, por Dios, cómo también se vendían, imagínate, en cartones. ¿Qué no habían? Ahora, en estos, y yo por eso le pregunto, ¿este es un show al que estamos asistiendo? Hasta mí, hasta ahora, de lo que yo veo con este testimonio demuestra que es muy difícil probar lo que se está acusando. Pero sin embargo, como hay presión política, como hay presión social, económica creo que no hay. Ya pues alguien saldrá como responsable, cabeza de turco. Ya, pero presión política, vea que también están involucrados. Eso le digo, están hay presión política de los unos contra los otros. De por medio político. Claro, los unos este contra caso, los otros. Acusan a la Revolución Ciudadana, acusan al Partido Social Cristiano. Pues en el otro juicio de purga ya le involucraron directamente. Por Dios, ¿dónde está el pecado de eso? ¿Dónde está el pecado? Hechos. Algún momento Jorge Eliezer Gaitán, colombiano, decía, los hechos no son como se dicen, sino como son. Entonces, para esto existe este parámetro primario, demostración del cuerpo del delito. Esta uña que delata león, decía Miguel Garraud, para luego responsabilidad y con responsabilidad intencional culpable a la persona. De lo contrario, pueden demostrar el delito, pero no responsabilidad, y pues esto se será absuelto, ¿no? Ahora, condenar a 50 o 60 personas, señor licenciado, nunca. Ahora, doctor, estos hechos que se dan a través de la Fiscalía, que desde luego está muy bien, ¿no? Que se persiga la corrupción, que se persiga al crimen organizado, pero debe ampliarse estos temas a otros casos que también están de pronto esperando su turno, no sé qué es lo que ¿Qué pasó con qué el puede caso estar pasando del señor Moreno? ¿No se presentó? ¿O se presentó cuando le dio la gana ya? ¿Y por qué les ordenaron la prisión a unos por incumplimiento de obligación de orden judicial y a los otros ordenaron la prisión? Y ahí se presente cada que pueda, cada 4 horas. Se robaron más de 18, otros dicen 56 millones de dólares. Se robaron. Se robaron. Y aquí juzgando porque una chica tiene un carro o porque trabaja en una discoteca. Vean, ridículos. ¿Dónde están los casos graves? De la muerte del señor la fuga del señor Lecaro, la muerte del señor Cherres. Son casos delicados, esos son crímenes organizados, delincuencia organizada. ¿Será o no será? ¿Dónde están? De pronto es los actores, pues, doctor. Pero ahí está involucrado el cuñado de un expresidente de la República. Ahí estaban también como asesores ad honorem de la presidencia de la República. Asesores ad honorem de la presidencia de la República, que eran los que más gestionaban tráfico de influencias. Y después, cuando algo se movió el piso por las denuncias, como ratas salieron nombres y apellidos, están ahí. Esta es la verdad de nuestra historia de la sociedad, que es la historia del hombre. Pero en este caso, ¿tiene razón el sector político en exigir, por ejemplo, el Partido Social Cristiano dice que se amplíe estas investigaciones? Pero por supuesto. Que se vea qué se hace en estos casos también. Desde luego. ¿Por qué selectivamente un solo caso? Han pasado 6 años que la señora fiscal tiene para fiscal. Que yo he cuestionado, porque no tiene por qué durar un fiscal 6 años. Pero está en la Constitución. Tiene que durar 4. 5 años ha trabajado como ha trabajado. Y en el último año sí, vamos con todo. ¿Hay algún interés, doctor? Sería de ver ya a pocos días o a pocos meses cuál es el interés. Si ha sido político, hay una equivocación. ¿Para beneficiar a quién? A ella mismo. Si es que es a ella mismo. Sería evidente de que hizo todo esto para favorecerse. Si hace para otra persona y con la publicidad de ella, pues sabremos también advertir. La ciudadanía, el pueblo ecuatoriano no es tonto. No, señor. Pero sí es olvidadizo. No, se olvida en el momento, pero se recuerda siempre. Siempre se recuerda. Como los testigos que son capaces de decir lo que es y lo que no es. Así decían los ingleses. Y los alemanes, que mientras más paga, mejor testigo. El jolgorio popular es más claro que los escritores del derecho. A mí no me engañes, pendejo. Así es la cosa, ¿no? Yo sé quién eres. Así de fácil.
Ahora, doctor, en este ámbito entra la política también, ¿no? En esta situación. Es que los procesos lo han judicializado a la política. Eso es un error. Entonces, como yo manifiesto, los delitos tienen que investigarse en contra de las personas, no de los partidos políticos. Si los partidos políticos están inmersos, también ahora hay sanciones para las instituciones legalmente reconocidas, por supuesto. Eso no organiza a la cárcel un partido, ¿no? Por supuesto. Pero hay que advertir que el delito es personal. Y si no hay el delito, si no existe la persona responsable directamente del acto, ¿cómo pueden sentenciarle a otro como cómplice o encubridor? Mire usted, y así se ha hecho, en nuestro medio se están cumpliendo estas arbitrariedades. Pero doctor, de por medio también está la justicia, están los jueces. Usted decía que tienen que catalogar bien, y tantas cosas que se mezclan directamente en estos casos. ¿En dónde están los jueces? Es que la Corte de Justicia de Guayas. Lamentablemente, señor licenciado, la hecatombe de todo lo que estamos ahora padeciendo, más allá de que más antes también, pero no con tanta evidencia. La desgracia de la Administración de Justicia deviene desde el año 2018, en que se irrespetó la consulta popular del mes de febrero. Y ese Consejo de Participación Ciudadana y Control Social encargó a quien le dio la gana. El transitorio. Exactamente, a todos los representantes. Pero mucha de los gente santifica. santifica. Y ahí están hasta ahora. Pero santifica. Están hasta ahora muchos de esos. ¿Santifican a quién? Santo solo el Señor. Pero esta gente ha hecho tanto daño al país. Destruyó la poca institucionalidad que existía, desinstitucionalizándole. Esto es lo que hizo, señor licenciado. ¿O cuál institución es creíble en nuestro medio? Fiscalía, Administración de Justicia, Procuraduría, Contraloría, Defensoría Pública, Defensoría del Pueblo. Por Dios, ¿en quién cree usted? Muchos de ellos encargados, ¿no? Hasta ahora. Hasta ahora, exactamente. Hasta ahora. Las únicas instituciones de credibilidad existentes en el medio son las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Bueno, la iglesia, algo, ¿no? Está muy abajo. Verá que yo toda mi vida he sido jesuita. Ahora, pero en este sentido, doctor, ¿qué se puede hacer? Pues, el problema también son los jueces, los fiscales. Mientras se mantenga la Constitución del año 2008, en que no recuperemos los tres poderes del Estado, Ejecutivo, Legislativo y Judicial, desaparezca el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que es brazo ejecutor de la función de transparencia, desaparezca el Consejo Nacional Electoral, punto. Desaparezca el Consejo de la Judicatura y pase a ser parte de la Corte Suprema de Justicia como talento humano. La Corte Constitucional pase a ser sala de la Corte Suprema de Justicia, no solamente cuando les conviene buenos fallos, excepto de unas 2 o 3 personas, en particular una mujer, y ahí, para la cual guardo los respetos sin tener ninguna relación con ella. Pero esto hay que cambiar. Pero tampoco es confiable la Corte Constitucional. Por supuesto, pues estoy diciéndole. Verá que es una corte de lujo, pues, doctor. Bueno, eso de lujo dicen aquellos que se incrustaron y se prepararon y hablan tan bonito ante el público, pero que son unos incapaces cuando se ponen frente en una tertulia. ¿Hay que volver a una nueva constitución, entonces? Ya está la Constitución de 1998. Recuperémosle por el momento esa 3 poderes y todos los órganos, y con sus leyes orgánicas y las leyes anteriores. Demos unos 6 meses para que se actualicen, porque todo estudio tiene que actualizarse de acuerdo a la época cronológica que nos encontramos y al territorio o circunscripción que se va a implementar. Seguro, pero en 6 meses recuperamos todo, pero no quieren hacerlo. No quiso hacerlo Moreno, no quiso hacerlo el presidente Lazo, que he hablado mucho yo. No quiere hacer el presidente Noboa, para quien también he manifestado el mismo particular. ¿Quién quiere? ¿Sabe por qué? Porque están muy contentos, sin duda, con la Constitución del año 2008. ¿Por qué? Porque es presidencialista. Exactamente. Eso es todo. Bueno, constitución de la que se quejan, pero en definitiva pero les gusta. No la quieren cambiar.
Doctor Gonzalo, es un gusto tenerlo por acá. Muchísimas gracias, muy amable. Muchísimo honor que me ha invitado, señor licenciado. Muy amable al doctor Gonzalo Silva Hernández, ex magistrado juez de la Corte Suprema de Justicia, importante abogado penalista, aquí en la programación de Frente al Personaje. No se olviden, síganos en nuestras redes, estamos en las plataformas de Global Opinion, a través de Facebook, a través de Instagram, de Twitter. Dennos sus likes, déjenos sus comentarios para seguir mejorando. Volveremos con una nueva programación, con nuevos invitados y nuevos temas. Felicidades.